Muy buenas noches, Dios los bendiga, qué bueno estar otra vez con ustedes, hoy noche de miércoles, compartiendo este tiempo de campaña de Semana Santa que estamos teniendo y en estas charlas que han sido de bendición. Y ya usted sabe que el domingo hablamos acerca de esa entrada triunfal, ayer hablamos acerca del templo y hoy el Señor ha colocado un texto, una prédica en mi corazón que creo que va a ser de mucha bendición. Inicialmente le había colocado la prédica La revolución del amor, pero me acordé de mis abuelos, de mis padres en la época del hipismo y dije, no, de pronto usted va y se me despista y empieza con amor y paz y I love you y todo esto. Entonces le coloqué La verdadera revolución del amor. Ese es el título de la prédica en esta noche y espero que sea de gran bendición para usted. Y tiene que ver con los acontecimientos que sucedieron después de Jesús cuando hace la entrada triunfal y cuando Él empieza a caminar en medio del pueblo, y en esa primera semana empiezan a suceder una serie de acontecimientos que ya son como la recta final para lo que Él había venido a hacer a la tierra, que era ir a entregar a su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y resulta que cuando hablamos de la ley, los fariseos, que eran una secta muy fuerte del pueblo judío, habían convertido la ley en algo que era asfixiante para el pueblo. O sea, ellos, primero, no sé si usted sepa, pero eran personas que vestían diferente. Ellos tenían grandes trajes con filacterias, como tiras que colgaban, como que ellos se sentían muy orgullosos, caminaban muy fuerte por medio de todo el mundo e inspiraban respeto a las personas que iban, porque eran los sabios los que entendían la ley. Pero resulta que las leyes que tenían eran tan fuertes que ni siquiera el mismo pueblo podía sostenerlas, porque eran muy radical, no, la palabra no es radicales, eran muy legalistas en lo que hacían. Y por eso Jesús, en uno de los textos en Mateo capítulo 23 versículo 4, dice lo siguiente: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Así que era el concepto que tenía Jesús sobre lo que ellos hacían. En ese mismo texto antes les había dicho, oiga, hagan lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos viven, porque le estaba hablando acerca de su hipocresía, acerca de la forma como ellos vivían y acerca de todo lo que ellos estaban colocando sobre el pueblo. Y entonces estas leyes, estas normas, todo lo que ellos hablaban era para cada momento llevarlos a tener más como que, ¿cómo llevo esto? ¿Cómo sostengo esto? ¿De acuerdo? Ahora, al contrario,
de lo que ellos hacían, que era colocar estas pesadas cargas sobre sus hombros, Jesús viene con una enseñanza totalmente diferente, viene con una enseñanza revolucionaria, viene con una enseñanza que ellos no pueden captar y no pueden entender. Y es más, creo que la prédica de hoy no es solamente la prédica de hoy, creo que la prédica de hoy es la prédica del domingo, la prédica del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, unida en cuanto a lo que significó esa última semana y qué fue lo que hizo Cristo por nosotros. Porque cuando yo hablo de esto, cuando Jesús viene a enseñarles algo diferente, Él viene a modelar un estilo de vida diferente, donde no es la ley la que viene y los impone a hacer cosas que no deben hacer, sino es solamente la unción y la gracia de Dios la que les permite caminar en la bendición de Dios. Así que Él se humaniza para que en su voluntad, en su perfecto amor, las cargas que estaban llevando ellos fueran aligeradas y ellos pudieran tener una vida nueva, diferente, no con ese yugo que implicaba la ley, sino ahora con el amor y con la misericordia que Dios les estaba brindando. Por eso usted y yo conocemos de memoria este texto y es de gran bendición para usted. Juan capítulo 3 versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, al contrario de lo que los fariseos estaban haciendo, de lo que las sectas que estaban en ese momento estaban imponiendo sobre el pueblo, Jesús viene a mostrarles algo diferente, y es el amor. Y de ese amor es el que quiero hablarles en esta noche. Por eso he titulado la verdadera revolución del amor. Cómo el amor cambia. Y usted seguramente me ha escuchado a mí en varias predicaciones donde para mí el amor es lo que marca, pero no un amor desde lo emocional, no un amor desde los sentimientos, no ese amor al que nosotros estamos acostumbrados, donde nos derretimos y lloramos, no, sino el amor que realmente nos lleva a tomar decisiones y acciones definitivas, ¿de acuerdo? Mañana, cuando estemos hablando de la prédica de mañana, seguramente vamos a ver cómo Jesús, en una acción de amor definitiva, estuvo dispuesto a someter su voluntad a Dios. Así que para mí eso es lo que es verdaderamente el amor, y de eso es lo que vamos a hablar en este momento, ¿de acuerdo? Ahora, ¿dónde yo veo esa diferencia que hay entre el legalismo o el fanatismo que tenían los fariseos y la verdadera relación con Dios que quiere instaurar Cristo? Bueno, la veo en varios momentos, pero como estamos hablando de esta semana, resulta que hay un episodio donde los fariseos, por querer hacer caer a Jesús en el error, por descubrir en él una actitud equivocada, una actitud errónea, le buscan la caída y hacen una pregunta que es una pregunta que no es genuina de ellos por querer aprender, sino es una pregunta malintencionada para buscar en Cristo su caída. Y la pregunta es: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Eso es lo que le preguntan. Bueno, a ver, usted que viene predicando esto, usted que viene hablando tal cosa, usted que nos está confrontando todo el tiempo, que porque nosotros no cumplimos, ¿cuál es el gran mandamiento? Es la pregunta que le hacen ellos. Y la respuesta de Jesús no solamente los desarma, no solamente los deja sin argumentos, sino que esa respuesta de Jesús coloca en evidencia, o sea, como que hace evidente, como que hace notorio, como ellos mismos en su dureza, por cuanto el celo que tenían de la ley, habían hecho que los 10 mandamientos se convirtieran en algo asfixiante, como dije al principio, y no en algo que realmente los llevara a una real comunión con Dios, a una bendición con Dios. Y yo quiero mostrarle cómo, así como hemos hablado que la ley mostraba el pecado, también la ley en cierta manera nos llevaba a ese conocimiento del amor, que es lo que no entendemos. Déjenme hacer un paréntesis. Cuando yo veo o cuando yo ataco, más que verlo, pues obviamente lo veo muy seguido, pero cuando ataco la religiosidad, es porque pienso que la religiosidad es sinónimo del fariseísmo. Y en ese sentido es sentirme mejor de otros o que otras personas porque yo sí no hago lo que hacen los demás, o porque yo hago lo que otros no hacen. ¿A qué me refiero? Entonces es sentirme que soy mejor porque de pronto, qué sé yo vengo a la iglesia todos los domingos, y hay algunos que no vienen todos los domingos. Soy mejor que los demás. Y eso para mí es religiosidad. O las demás personas, entonces lo voy a colocar el mismo ejemplo, pero en un sentido negativo. La gente se va a pasear, yo nunca, por servir a Dios. Los dos contextos son religiosidad.
Uno mirándolo en un sentido positivo hacia lo que yo hago y otro mirándolo en un sentido negativo hacia lo que los demás hacen. Y creo que esto era lo que hacían los fariseos. Y resulta que Jesús viene a decirles: no, señores, no es así. El real mandamiento que está implícito en los mandamientos morales, sobre todo en los 10 mandamientos, se resume en una palabra. Y esa palabra es el amor. Y aquí entonces quiero colocarlos en el contexto para empezar la historia. Entonces había grupos, ya le dije que había como clanes sociales, si usted me permite. Y entonces estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los escribas. Cada uno de ellos tenía un comportamiento, tenía una actitud, tenía una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de dimensionar las cosas. Entonces los escribas eran más los encargados de interpretar las leyes, de ir mirando, de dictar justicia en las cosas que hubieran. Los saduceos era una secta más social, más económicamente fuerte. Ellos tenían sus propias creencias. Por ejemplo, los saduceos no creían, entre muchas cosas, no creían en la resurrección de los muertos. Y los fariseos, bueno, eran los que totalmente pegados a la ley. Ahora, en este contexto, entonces, primero vienen los saduceos, con la misma intención que tienen los fariseos: hacer caer a Jesús. Y entonces le hacen una pregunta sobre la resurrección. Bueno, y si la resurrección es real, y le colocan un episodio de la ley, dice: si alguien tiene una persona se casa y muere y tiene hermanos, y según la ley dice que si no tuvo descendencia, entonces la esposa pasa a ser del siguiente hermano, y así sucesivamente. Y le cuentan la historia de que una mujer que pasó por todos los hermanos porque todos murieron, ninguno tuvo descendencia. La pregunta que le hacen es: cuando venga la resurrección, ¿quién va a ser el esposo de la que murió? Y entonces Jesús, claro, la pregunta es corchadora, la pregunta es para totalmente dejarlo sin argumentos. Y obviamente Jesús les dice: ustedes preguntan por la dureza de su corazón, pero en el futuro ni se casarán, ni se harán en casamiento. Bueno, el caso es que los deja sin base, ¿de acuerdo? Ahora, los fariseos están observando eso, están observando cómo Jesús los deja allí como callados. Y entonces entran ellos al ataque y hacen otra pregunta. Y es una pregunta igualmente capciosa para buscar en qué encontrar una falla en la doctrina que Jesús está predicando. Y entonces ahí es donde viene mi pasaje. Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40, dice la palabra. Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora, dije al principio, antes de empezar todo lo que estamos leyendo, dije al principio que los rabinos y los fariseos y todas estas personas se habían convertido en hombres que habían hecho de la ley algo totalmente complicado. Era una ciencia completa entender la ley. O sea, había un mandamiento para todo. Hay varios pasajes en el evangelio, en los evangelios, donde usted verá que porque no se bañan las manos, que porque no se limpian, que para tomar los alimentos era un protocolo total, peor que los protocolos de bioseguridad ahorita, ¿verdad? Tocaba bañarse, tocaba lavar todo. Bueno, era algo increíble. Entonces, resulta que ellos en el Pentateuco habían descubierto 613 mandamientos en el Pentateuco. Y esos 613, ¿de dónde salían? Por cada letra que componía la ley moral. Eso usted lo encuentra en Éxodo capítulo 20. Obviamente no lo va a encontrar así porque nosotros lo tradujimos a nuestro idioma, pero estoy hablando en el idioma original. Por cada letra que contenía el idioma original, ellos habían sacado un mandamiento por cada letra, y eso les daba un total de 613 mandamientos. En esos 613 mandamientos existían 2 divisiones. 248 mandamientos eran con una visión afirmativa. ¿A qué me refiero con una visión afirmativa? Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, era algo afirmativo: obedezca esto porque le va a ir bien. Y había 365 con una visión negativa. O sea, que si usted hacía eso, entonces la respuesta no iba a ser positiva, como
te vendría largura de días, sino va a ser negativa. Vas a morir, vas a apartarte, vas a recibir alguna situación, ¿de acuerdo? Ahora, todos ellos, todos los mandamientos, tanto los que eran positivos como los negativos, los 248 y los 365, a su vez se dividían en dos categorías. Todos los mandamientos en dos categorías. Unos que eran mayores para ellos, y esos que eran mayores para ellos eran de cumplimiento obligatorio. O sea, usted tiene que hacer esto obligatoriamente. Y los otros que eran menores eran de una obligatoriedad menor, o sea, no era tanto, ¿de acuerdo? ¿Me entendieron? Tranquilos, ellos tampoco entendían. Porque durante todo el tiempo que estuvieron, ellos nunca se colocaron de acuerdo en cuáles eran los mayores, en cuáles eran los mandamientos menores, en cuáles eran obligatorio cumplirlos, cuáles no eran obligatorio cumplirlos, porque eran tantas las cosas que ellos habían colocado de arandelas, tantas cosas los que le habían aumentado. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que condena a Jesús es que ellos, primero, tomaron algo que era la doctrina y la generaron como en un dogma. ¿Qué era un dogma? El dogma era que ya inventaban algo. Entonces voy a decirle cosas en la iglesia actual. Una doctrina de la iglesia actual, una doctrina es que nosotros no somos salvos por obras, sino somos salvos por gracia. Nada que ver. Eso es así y eso lo dice la palabra. Pero un dogma, ¿qué sería un dogma? Un dogma es si yo mañana le dijera a las mujeres de la iglesia: a partir de mañana es prohibido usar aretes porque entonces se condenan. Eso es dogma. Es una invención del hombre, pero no es algo que esté en la palabra. Y ellos, los fariseos, los escribas, habían creado en la ley lo que había establecido, ¿de acuerdo? Así que en ese lío que ellos mismos tenían, habían defraudado, habían apartado de lo que Dios quería. Escuché un comentario en estos días, estaba escuchando un documental y no lo sabía. Y resulta que en este momento, hoy, siglo XXI, los judíos que practican el judaísmo no fundamentan su judaísmo sobre la Biblia. Y si usted se sorprende, quiero decirle que yo me sorprendí más. Porque resulta que ellos, aunque digan que están basados en la Torá, ya no están basados en la Torá, están basados en las tradiciones y en las palabras de lo que los ancianos han dicho. Ahora, a usted de pronto le suena eso muy extraño. Bueno, es exactamente lo mismo que pasa con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica cree que la Biblia es la palabra de Dios, mas sin embargo, la Iglesia Católica se guía más por las propias, no recuerdo cómo se llaman esto, convenios, encíclicas papales que tienen ellos, más por la palabra de un hombre que por lo que Dios ha dicho. Así que nos hemos desviado totalmente del centro, y eso es lo que estaba pasando en ese contexto, ¿de acuerdo? Ahora, cuando ellos hacen la pregunta a Jesús, ellos no están buscando que un maestro de sabiduría y de entendimiento les aclare la duda, como que él los desempantane de todo lo que ha sucedido. Por el contrario, lo que están buscando es que ellos y los saduceos, es que Jesús se equivoque. Y es que Jesús diga algo que está contra los principios que ellos tienen, para poder ir y acusarlo, para poder delatarlo ante las autoridades y llevarlo a un juicio religioso por lo que estaba haciendo. Así que ese es el contexto, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos a un Jesús que está trayendo un mensaje de amor, un mensaje de gracia, un mensaje de bendición, donde hay grandes multitudes que lo siguen. Usted lo vio el domingo, la gente lo aclamaba, la gente lo bendecía, lo vimos ayer, también cuando los chicos adolescentes clamaban: Hosana al que viene en el nombre de Dios. Pero tenemos también una religión judía desgastada en ese momento, una religión judía que lo que estaba era oprimiendo al pueblo y desgastándolo anímica, física, espiritual y emocionalmente en todo lo que hacían. Y es en el mundo donde aparece Jesús. ¿Por qué digo que desgastada? Porque ayer, cuando hablábamos del templo, también hablábamos de cómo los mismos fariseos, los mismos rabinos que se encargaban de hacer que se cumpliera la ley, ellos mismos habían convertido la religión, la fe que ellos tenían, en un negocio. Así que era algo desgastante para el pueblo. Y entonces acá, en este escenario, es donde aparece Jesús, que va caminando, y le dicen: bueno, dinos, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y acá es donde viene la excelente respuesta del Señor. Y viene mi primer punto. Tomando como base lo que yo les acabo de decir,
que estos hombres habían convertido la Torá en toda una ciencia. O sea, tocaba ir a Instituto Bíblico a entender cómo era todo el asunto de los 600 y pico mandamientos, los de arriba, los de abajo, los obligatorios, no los obligatorios, si eran de acá, si eran de allá. En medio de eso, Jesús aparece y mi primer punto es: la ley del amor no es una ciencia, es una verdad en Dios. La ley del amor no es una ciencia, es una verdad en Dios. Yo quiero recordarles algo que yo prediqué el domingo que pasó, hizo 8 días. No este domingo que pasó, sino el domingo anterior. Y yo les decía cómo la ley era perfecta. O sea, nosotros no tenemos problema con la ley. La ley es perfecta, la ley revela la santidad, la dimensión, la autoridad, la soberanía, todo lo que dimensiona a Dios. Ok, la ley no es el problema. Pero cuando yo trato de vivir la ley, cuando yo me miro al espejo, recuerda que coloqué la imagen del espejo, voy a entender lo insuficiente que soy a ella. Pero también entre la prédica de hoy y la prédica de mañana usted me va a comprender. Uy, mañana no se puede perder la charla. Pero entre la prédica de hoy y la de mañana, yo quiero decirle que la ley, aunque ellos no la vieron, mostraba el amor. Yo hice algo ese domingo que les dije que estaba predicando. ¿Se acuerdan que les dije que me quitaba la chaqueta de pecado, que me colocaba la chaqueta de juicio? Y entonces decía, la ley me reflejaba a mí, a Cristo. Y reflejarme a mí, a Cristo, ¿a quién es? Reflejarme el amor de Dios. O sea que además que la ley me muestra lo precario que soy, lo insignificante que soy delante de Dios, lo lejano que estoy de Dios en mi propia humanidad, a la vez la misma ley me muestra el amor. El amor que yo no puedo cumplir en mi propia naturaleza, porque mi naturaleza es pecaminosa, pero que la puedo cumplir cuando Cristo viene a mi corazón, y para mí esa es la revolución del amor, la verdadera revolución del amor. No es la revolución de los 60 de amor y paz y no me preocupo por nada y me importa todo 5. No estoy hablando de esa situación. Estoy hablando de un amor donde, a pesar o por encima de mis responsabilidades, las cosas que yo hago cotidianamente y todo lo que yo tengo que vivir, entiendo que en Cristo tengo algo diferente, algo que Él me está dando. Y entonces vemos como Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Amar a Dios. Wow, amar a Dios. Suena tan sencillo, suena tan fácil, pero es tan complicado. Es tan complicado. Mañana, otra vez vuelvo mañana y vuelvo al viernes. Cuando nosotros hablamos del amor que le tenemos a Dios, un amor verdadero a Dios es una rendición total. No es el sentimiento, no es solamente palabras pronunciadas al viento donde yo digo Dios te amo, sino es realmente una revelación al corazón de por qué amo a Dios, de cómo estoy con Él y cómo me puedo acercar a su gracia, a su amor y a su misericordia. Para mí ese es el amor verdadero. Y entonces el primer mandamiento, cuando mi mamá me mandaba a hacer algo, me mandaba a barrer, a lavar la loza, a tender la cama, a hacer el mandado, a hacer algo. El primer mandamiento, Jesús no dice hagan tal cosa. El primer mandamiento es amarás. Amarás. Entonces no es hacer algo, sino amar. Y a mí, para mí marca la diferencia. Marca la diferencia en la vida cristiana. Si usted me logra entender esto, cambiará su chip, cambiará lo que usted entiende. Porque el problema nuestro es que queremos hacer tantas cosas para mostrarle a Dios que lo amamos, y Dios no está esperando que yo haga muchas cosas. Dios está esperando que yo lo ame. Pero Dios está esperando que yo lo ame, no como yo estoy acostumbrado a amar, desde un amor egoísta, desde un amor interesado o desde un amor condicional, sino que yo lo ame de la misma manera como Él me amó, incondicionalmente, y que mi amor a Él se muestre de tal manera que mi fe me lleva a ser totalmente obediente con respecto a lo que Él quiere. Ahora, quiero que usted entienda esto. Si yo amo, hago.
Si yo realmente amo, hago algo. Por amor, yo estoy predicándole en esta noche. Por amor, usted va y trabaja y trae el sustento a su casa. Por amor, usted se incomoda cuando un familiar suyo está enfermo y usted va y lo atiende, lo visita y está con esa persona. O sea, esas son las manifestaciones concretas del amor. El amor no solamente es decirle a alguien, te amo, pero mira a ver cómo te vales. No, el amor el amor verdadero me lleva a hacer algo. Ahora, lo contrario es, si yo hago, pero no amo, no importa qué tanto haga. Si yo hago, pero no amo, no importa qué tanto haga. Y ahora yo quiero que usted piense en los fariseos. Porque los fariseos hacían, pero no amaban. Los fariseos querían agradar a Dios, pero no conocían a Dios. Querían que la gente viviera en una santidad que ellos creían que tenían el parámetro para darlo. Mas sin embargo ellos no amaban a las personas a las cuales estaban subyugando, a las cuales estaban ahogando, asfixiando con estas leyes. Así que cuando yo amo, hago. Pero cuando yo hago y no amo, lo que haga no sirve. Porque no está fundamentado en el amor. Y esta es la base. Aún el Evangelio de Marcos no se queda solamente con esto, sino le aumenta algo más. Marcos capítulo 12, versículo 30, la palabra dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Creo que ahí en el texto que usted está mirando está resaltado, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es el principal mandamiento. Todo lo que me mueve a mí en mi relación con Dios, todo lo que me mueve a mí en la vida cristiana, todo lo que me mueve a mí como hijo de Dios, se sustenta en una sola cosa: el amor de Dios. Cuando nosotros estuvimos en el Congreso de Hombres la semana pasada, el día jueves, y hacíamos las preguntas a los hombres, ese día por la mañana también hemos estado en la oración con hombres, y en la noche nos reunimos nuevamente, y Javier Pineda en las dos reuniones dijo exactamente lo mismo. Dijo: yo lo que quiero realmente, yo lo que cambiaría será volver a mi primer amor. Porque confesaba él y decía, siento que sí sigo con Dios, sigo siendo juicioso y sí entiendo, pero ya no lo amo como lo amaba antes. Y acá entonces está diciendo: ámelo con todo el corazón, ámelo con todo el alma, ámelo con toda la mente, ámelo con todas las fuerzas. ¿Sabe qué yo entiendo ahí? Un amor apasionado por Dios. Vuelvo y digo, no en el sentimiento, pero sí en la convicción, sí en el deseo de servirle, sí en el deseo de quererlo. Ahora, este texto que toma el evangelista Marcos no viene como algo suelto, sino que él literalmente lo está tomando del Antiguo Testamento. Entonces yo le dije hace un momento que la ley no solamente nos mostraba qué tan incapaces éramos de llegar a la estatura de Dios, a la plenitud de Dios, sino que también de cierta manera nos mostraba el amor de Dios, o cómo deberíamos amar a Dios. Y en algo que se llama el Shema judío, el Shema judío, dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5 lo siguiente: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que desde el Antiguo Testamento estaba esa invitación a amar a Dios. Y si uno mira la vida que llevaban los fariseos, la vida que ellos llevaban no reflejaba ese amor, no reflejaba ese celo por Dios. El celo de ellos era el celo por la tradición, el celo de ellos era el celo por la ley, el celo de ellos era el celo por el hacer, mas no el celo por el amar. Y déjeme hacerle acá una aplicación práctica a nosotros. Muchas veces en la iglesia tenemos el celo por el hacer, pero hemos olvidado el celo por el amar, por importarnos las personas
por dolernos con el que se duele, por reírnos con el que ríe, por gozarnos con las situaciones buenas que le pasan a otros y por tener dolor con las situaciones malas que le pasan a otros. A veces, por el contrario, cuando a alguien le pasa algo malo, en nuestro interior decimos, se lo merecía. Bien hecho, bien merecido lo tiene. Y creo que no es una actitud cristiana. O cuando vemos que alguien está prosperando, y esto usted no me lo reconocerá, pero solamente usted lo sabrá si hay algo en su corazón de esto. Usted dice, uy, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí Dios no me da eso? ¿Por qué Dios no me bendice de tal manera? ¿Por qué Dios tal cosa? Y acá está diciendo que en el Shema está amarás a Dios, porque si tú amas a Dios, el resto de cosas se desprende. Y no digo más porque me voy a adelantar a la prédica y no he terminado este punto. Entonces acá estamos hablando de que desde el Antiguo Testamento había esa permanente, esa máxima, ese principio del amor. Desde el principio ha sido el amor. Ahora dice amar con el corazón, amar con el alma, amar con la mente, amar con las fuerzas. O sea, como que está incluyendo todo el ser. O sea, todo mi ser está entregado a amar. Todo mi ser está entregado a rendir su vida a Dios, a entregarle su vida a Dios, a caminar en lo que Dios quiere. Habla de una intencionalidad. Cuando yo soy intencional, ¿qué es ser intencional? Que yo hago algo y sé por qué lo hago. O sea, sé por qué actúo, sé por qué camino. Y entonces cuando yo soy intencional con Dios en el amarlo, entonces voy a tener cuidado con lo que hablo, voy a tener cuidado con lo que pienso, voy a tener cuidado con lo que hablo, con lo que vivo, perdón, porque mi deseo, mi intención es agradarle. Y el Espíritu Santo me ayuda en esto. Y entonces cuando usted, y espero que usted le haya pasado, pero cuando usted está caminando en eso que Javier decía de ese primer amor, cuando usted está caminando en ese primer amor y se equivoca o hace algo que sabe que estuvo mal, usted se aflige, usted siente dolor, y usted siente que le ha fallado a Dios y siente esa carga y tiene la necesidad de irse de rodillas y decirle: Dios, perdóname, me he equivocado, te fallé, no es lo correcto, no estoy haciendo las cosas bien. Y Dios viene para restaurarnos. Eso es lo que me habla a mí la palabra con respecto a ese amor. Pero ese amor solamente se puede producir por el nuevo nacimiento. Ese amor solamente se puede producir cuando yo he caminado en Cristo y cuando he nacido de nuevo. Y lo que evidencia el amor en mi vida es que yo en todo mi ser amo a Dios, integralmente. O sea, no solamente es con mi pensamiento, o no solamente es con mi alma, o no solamente es con mi mente, o no solamente es con mi fuerza, no, es integralmente. Así que la clave del amor a Dios es el fundamento del Evangelio. Cuando yo entiendo el Evangelio, entiendo que Dios es principal. Entiendo que Dios es el que merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación. Y que yo lo exalto a Él, yo lo bendigo a Él, yo lo adoro a Él, para que Él sea bendecido, para que Él sea glorificado. Y camino en esa gracia y en ese amor de lo que Dios quiere. Así que vamos a caminar en esa bendición, ¿de acuerdo? Entonces mi primer punto, para que lo recuerde solamente: la ley del amor no es una ciencia, es una verdad en Dios. Yo quiero pasar a mi segundo punto. Yo quiero hablarle del segundo punto. Y mi segundo punto es: ¿cómo cambia la vida cuando aprendemos a amar a Dios? No sé si está bien puntuado en el punto, porque no supe cómo colocar la puntuación. Pero no estoy preguntando, sino estoy afirmando cómo cambia la vida cuando aprendemos a amar a Dios. Y entonces para mí el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente y corazón, es la causa, y esa causa genera una consecuencia o genera un afecto, perdón. Y ese efecto que causa es el que Jesús dijo: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué tremendo. Jesús no dijo: amen a su prójimo, ámense a ustedes y amen a Dios. No, Él dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente y corazón. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús nuevamente está citando el Antiguo Testamento. Esa ley que veíamos que era tan fuerte, tan cruda, tan cruel. No, en esa ley nos hablaba del amor. Y el texto que está tomando en referencia Jesús es Levítico capítulo 19, versículo 18, que dice la palabra, Levítico 19, 18: no te vengarás
ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, amarás a tu prójimo. Así que me está hablando de ese deseo, de esa decisión de amar. Este texto podría ser mal interpretado y podría ser interpretado como un deseo al egocentrismo, ¿verdad? O sea, me voy a amar a mí para amar a los demás. O sea, qué guau soy. No lo está hablando en ese contexto. No está diciendo que yo tengo que tener un amor exuberante por mí mismo para poder amar a los demás. Y si yo no me amo así con un amor a lo mexicano, jarocho, entonces no. No es ese egocentrismo ni eso es lo que manda o lo que envía el mensaje que Jesús está hablando. Más bien, está mostrando cómo cuando yo amo a Dios, puedo ver la bendición de Dios. Es la consecuencia del primer mandamiento. Si yo realmente me logro conectar con Dios, si yo realmente logro amar a Dios, si yo realmente logro mirar a Dios, poner mi mirada, mi corazón en Él, en ese momento Dios me va a llevar a mí a amar como Él quiere que yo ame. Y en ese sentido Dios me da a mí la capacidad de bendecirle y de poder aprender a amar a otros. Yo tengo experiencia en la consejería y una de las cosas que yo he visto en la consejería es cómo cuando permitimos que el amor de Dios llegue a nuestro corazón, las cosas van cambiando. Y entonces de pronto en la primera consejería que tengo con alguien que viene con un corazón atribulado, lleno de problemas, de situaciones de dolor y de muchas cosas, generalmente y obviamente es bueno que la gente lo haga, saca todo. Y me dice y no sé qué, y mi hijo, o mi hija, o mi papá, o mi mamá, o mi esposo, o mi esposa, o el jefe, o el empleado, o el pastor, o bueno, quien sea. Pero entonces sacamos todo y pasó esto y esto y esto y esto. Y yo recuerdo que en esa primera o en esas 2 o 3 primeras charlas, yo permito que la gente hable, suelte todo, se desahogue todo lo que haya. Pero tal vez de una manera milagrosa en Dios. Porque cuando ellos hablan, entonces ya vengo yo con la parte que Dios los ama, que Dios los perdona, que Dios los restaura, que Dios va a orar, todo lo que es verdad. En las siguientes reuniones que tengo con esas personas, ya vienen hablando pero con un corazón desarmado. La primera vez llegaron con el corazón armado, lleno de armaduras, lleno de cosas, de prevenciones. La segunda vez o la tercera o la cuarta ya empiezan a desarmarlo. No pasa siempre, porque hay personas que no permiten que esto suceda. Pero quien se dispone para recibirlo empieza a mirar de una manera diferente. Entonces ya empezamos a amar y ya es más sencillo aprender a perdonar, porque entiendo que Dios me perdonó. Ya es más sencillo empezar a pasar por alto ciertas cosas, así como a veces Dios tiene paciencia y misericordia con nosotros. ¿De acuerdo? Ahora, usted podría decir acá, no, pero ¿por qué yo? O sea, ¿yo por qué voy a amar así? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y yo por qué voy a amar de esa manera? Bueno, yo no te respondería abiertamente, sino yo te diría que Dios te mostró a ti el amor primero. Que Dios te amó así. Tal vez tú en tu mente digas, tal persona, la persona que estés pensando en este momento, no merece mi amor. No lo merece, y tal vez tú en tu mente tienes la lista completa de las cosas porque no merece tu amor. Y hay personas, y perdóname mi risa, no lo hago de una manera burlona, ni lo hago por ser despectivo con usted, sino lo hago porque para mí es un engaño de Satanás. Y entonces hay gente como que tiene marcados los momentos, ¿verdad? Y es que vea, tal día no me saludó, tal día me miró feo, tal día me dijo tal cosa, tal día me despreció, tal día. Y como que cada cosa es ¡pum! Un lancetazo en el corazón, un dardo de dolor, de angustia, de tristeza. Bueno, yo te pregunto, ¿y cuántas veces tú le has fallado a Dios? ¿Cuántas veces tú lo has desechado, lo has despreciado, lo has desobedecido, lo has negado con tus acciones, con las cosas que haces? El viernes usted no se puede perder la palabra, porque el viernes yo quiero hablarles de ese amor de Dios. Vuelvo y les digo, esta semana es una sola predicación en varios fragmentos, pero yo quiero que usted entienda cómo Dios nos ha amado gratuitamente, y ese amor que Él te da es el que te da a ti el ahínco para poder amar a otros.
Así como Dios te ama, Él te llevará a amar genuinamente. Y no estoy hablando de un amor hipócrita, no estoy hablando de un amor donde tú tienes que hacer un esfuerzo sobrenatural porque, caramba, Dios me manda, entonces no me aguanto a esta persona, sea quien sea la persona que estés pensando, no me la aguanto, pero Dios me dice, no va a ser así. Va a ser Dios restaurando, va a ser Dios sanando, va a ser Dios limpiando, va a ser Dios fortaleciendo tu vida para que llegues a amarlo de esa manera. Y acá yo quiero ir más allá, porque déjame volver al primer mandamiento. El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente y corazón. Ese Dios al que Él te está demandando que lo ames, Él te amó primero, o Él nos amó primero. Nos amó de tal manera que hizo lo impensable. Este año, porque yo estoy dándole tanto énfasis al sacrificio de Cristo y tanto énfasis a la edificación, porque yo, y lo he dicho varias veces, no puedo valorar lo que no entiendo, lo que no dimensiono que fue lo que sucedió. Yo recuerdo en la iglesia anterior, cuando estábamos empezando la 129, una vez hice un ejercicio, y es que tomé una fotocopia de un billete de 50,000. Una fotocopia perfecta, la corté a la misma tamaño y todo eso. Obviamente al ego se veía que era una copia, pero y lo hice para hablar acerca de la verdadera doctrina y la falsa doctrina. Y al frente había una niña, una chica, pero yo era una chica grande y yo pensé que sabía. Y entonces le di los 2 billetes y le dije, escoge uno. Y escogió el falso. Escogió la fotocopia. Y le dije, ¿verdad? Me dijo, sí. Me dijo, no, este. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque lo que yo entendí en ese momento es que ella no entendía el valor del billete, o no entendía cuál era el billete que realmente tenía valor. Puede ser las dos cosas, o no entendía el valor del billete. No, creo que el valor del billete sí lo entendía. Creo que lo que no entendía era cuál era el papel que tenía el valor. Y acá nosotros, cuando no entendemos ese valor que tiene el evangelio, es cuando lo despreciamos. Cuando no entendemos que realmente lo que hizo Jesús por nosotros era algo impensable. Y entonces impensable es que cómo Jesús fue a la cruz por nosotros. O sea, de qué manera, qué estaba pensando él, qué le pasaba por la mente para hacer eso. Cristo hizo lo impensable. Así que el segundo mandamiento nos lleva a que nosotros podamos actuar con los demás de una manera impensable. Wow, o sea, esto es revolución del amor. O sea, para mí esto es la verdadera revolución del amor. Es que tú empieces a través de la unción del Espíritu Santo. Vuelvo y digo, no, esto no sale de tu corazón. Eso ya lo voy a explicar en el tercer punto. Pero que tú puedas amar a alguien de una manera impensable. O sea, que así como no nos podemos imaginar cómo a Dios se le ocurrió enviar a su Hijo y tener tremenda muerte en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvos. ¿Qué pasaría si en lugar de demandar, si en lugar de estar pidiendo que los demás hagan algo por ti, tú empezaras a amar con ese amor impensable con el que Cristo te amó? Wow, o sea, para mí esto es muy, muy fuerte. Entonces déjeme explicarlo en 2 textos. Déjeme explicarlo con la Biblia misma. No, el pastor se está inventando cosas. No, déjeme hablarlo con la palabra. La ley tenía una norma o mandato para aquellos que eran nuestros enemigos en el Antiguo Testamento. Tenía una norma que era básica. Y en el Éxodo capítulo 21, versículos 24 y 25, la palabra decía: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Qué era? Si tú me haces, yo te devuelvo. Pero era en un carácter negativo. Si tú me golpeas, te voy a golpear. Si no me golpees y no te hago nada. Si tú me miras feo, te voy a mirar feo. Si no me saludas, no te saludo. Y siempre era en un contexto negativo. Y entonces siempre estábamos a la espera de saber cómo actuaban los demás con nosotros para responderles de igual manera. Pero siempre era en el contexto negativo. Sí, tal vez a veces si nos sonreían, sonreíamos. Si nos decían una palabra amable, la respondíamos. Pero nunca estábamos llevados a hacer algo más allá de lo que era normal que nosotros hiciéramos. Mas Jesús viene y revoluciona esa enseñanza con algo diferente. O sea, Jesús viene y dice totalmente lo contrario a lo que ellos habían colocado, habían entendido en la ley. Y en Mateo capítulo 5, versículo 38 al 39, Jesús dice lo siguiente: oíste que fue dicho,
ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y de ahí en adelante dice: el que te pide la camisa, dale la capa, y el que no sé qué, y el que te lleve por una milla, llévale dos. Y empieza a hablar. Vayan más adelante haciendo ¿qué? Lo que la gente no espera. La revolución del amor es hacer lo que la gente no espera. La revolución del amor es incomodarte por la comodidad de otras. ¿Qué hizo Cristo? Se incomodó por nosotros. Se incomodó por nuestra salvación. Y más que incomodarse, Él mismo sufrió un castigo sobre su vida por nosotros. Y ese tipo de amor es el que Dios quiere en nosotros. Ese tipo de amor es el que Dios quiere que nosotros entreguemos para adorarle y para bendecirle. Y entonces acá volvería la pregunta: ¿y por qué yo? ¿Por qué yo voy a llevar la milla? ¿Por qué voy a poner la otra mejilla? ¿Por qué yo? Y entonces yo te preguntaría: ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús tuvo que hacerlo por ti? ¿Por qué Jesús tuvo que hacer o amarte con ese amor inesperado? Porque Él nos dio el ejemplo para que ahora empecemos a amar de una manera inesperada. Si tu esposo empiezas a amar a tu esposa de esa manera inesperada, si tu esposa empiezas a amar a tu esposo de esa manera inesperada, si como padres a los hijos y como hijos a los padres, si en nuestras relaciones lo hacemos de esa manera, si no lo hacemos esperando algo, y acá yo siempre tomo esto, o sea, Jesús no fue a ir a la cruz y dijo: espere, todos deténganse en un momento, voy a subir a la cruz, voy a entregar mi vida, pero ¿lo van a aceptar? Dígame si lo van a aceptar o no, porque si no lo aceptan, ¿para qué? No, Jesús no hizo eso. Jesús simplemente fue. Wow. Y Dios te dice: simplemente ama. Esa es la revolución del amor verdadero. Simplemente ama, pero ama no con palabras, ama con acciones. Ama decididamente, ama intencionalmente. Amas a Dios, muéstralo en el amor que le tienes a las personas que están a tu alrededor. ¿Qué pasaría si hicieras por otros lo que sabes que ellos nunca esperan que tú hagas por ellos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si esa persona que tiene hambre en la calle un día se sorprende porque tú ni siquiera le sacaste el plato de comida, sino tú lo invitaste a un restaurante o te sentaste con él y comiste? ¿Qué pasaría si dejáramos de ser tan egoístas y empezáramos a amar a la forma de Cristo? ¿Qué pasaría si dejáramos de hacer de la Semana Santa solamente una semana religiosa donde nos acordamos que hay un Dios y entendiéramos que Él permanentemente nos pide que amemos, nos pide que honremos, nos pide que glorifiquemos su nombre bendiciendo a otros? ¿Qué pasaría si hoy hicieras? Empieza solamente por tu familia. Si hoy hicieras por tu familia lo que tu familia no espera que tú hagas, sea tu papá, sea tu mamá, sea tu esposo, tu esposa, ¿qué pasaría? Jesús dijo, Mateo capítulo 7, versículo 12: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Wow, tremendo, tremendo. Y esto me da pie a mí para mi tercer y último punto. El amor es una revolución en contra del yo. El amor es una revolución en contra del yo. ¿Qué es en contra del yo? En contra de mi egoísmo, en contra de mi vanidad, en contra de mi orgullo, en contra de mis privilegios, en contra de lo que yo merezco, de lo que yo deseo. Cuando empiezo a amar de la manera que Cristo amó, porque Cristo se negó a sí mismo por nosotros, y ahora nos lleva a esto. Cuando Jesús le respondió a los fariseos, era esto lo que les estaba diciendo: toda la ley, señores, ustedes que tienen 600 y pico de mandamientos, y si los mayores y si los menores, y cuáles son obligatorios y cuáles no, señores, no se sigan matando la cabeza. Toda la ley se resume
Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando dice ahora sí a ti mismo, no está hablando de que te amarás a ti mismo como una invitación al egocentrismo, sino está diciendo ama a los demás como te gustaría que te amaran a ti. Haz por los demás lo que te gustaría que hicieran por ti. Corre esa segunda milla por mostrarle a los demás que tú los amas realmente. Así que dice al final, de estos dos mandamientos, amar al Señor y amar al prójimo, de toda la ley y los profetas. Es curioso que el texto de Mateo 7:12 termine como termina el texto de Mateo 22:40. De esto depende toda la ley y los profetas. ¿Qué está haciendo Jesús? Nos está resumiendo todo en una palabra, y esa palabra es amor. Los legalistas de la ley vieron la norma, pero jamás vieron el espíritu de ella. ¿Recuerdas ese domingo que hablamos del espejo? Se vieron ellos mismos perfectos, pero no entendieron que ese amor les llevaba a tener misericordia con otros, a tener amor con otros, a tener cordialidad con otros. La ley moral, los 10 mandamientos que ellos recibieron, esos 10 mandamientos que fueron escritos en 2 tablas por el dedo de Dios y que los quebraron por culpa de su dureza de corazón, pero que después Dios los entregó. Esos mandamientos se reducen a 2 categorías. Esas 2 categorías son estas. Amarás. Perdón, fue un problema técnico, ya lo solucionamos. Discúlpenos. Esperamos que esto nos haga en la edición, pero si sale, entonces discúlpenos. Pero entonces bien esto, estoy hablando de que los legalistas no entendieron nunca el espíritu de la ley. Pero la ley moral, esa ley que le entregó Dios a Moisés, que otra vez le repito, las tablas de la ley, lo que pasó y cómo fueron quebradas, y Dios le dio otros, se resumen en los 4 primeros mandamientos. Amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, no tomarás tu nombre en falso y todo esto. Eran los que hablaban acerca del amor a Dios. Y ese amor que le teníamos a Dios derivaban en los siguientes 4 mandamientos, 6 mandamientos, perdón. No codiciarás, no matarás, no mentirás. ¿A quién? ¿A quién le mentía? Al prójimo. ¿De acuerdo? Así que los primeros mandamientos eran la causa. Eso lo dije al principio de la prédica. Y los últimos eran el efecto. La causa era mi amor a Dios. Y cuando yo amo a Dios como debo amarlo, el efecto es que ahora yo puedo amar a mi prójimo. Y eso lo logró Jesús en la cruz del Calvario. Y tengo el mejor ejemplo para explicarle esto. En Lucas hay una historia que usted y yo la hemos leído y que yo la he explicado muchas veces y quiero tomarla una vez más. Y es del joven rico que se acerca a Jesús para decirle que qué tiene que hacer. Y Jesús le dice, vaya y cumpla todos los mandamientos. Y este hombre en un corazón de orgullo le dice, he cumplido todos los mandamientos. Y Jesús le dice, una sola cosa te falta. Y en esa sola cosa que le faltaba, en la manera que Jesús le habla, yo quiero expresárselo en este momento, le está diciendo, si tú puedes amar a Dios, vas a vender todo lo que tienes y lo vas a repartir por los pobres, porque entonces el amor que me tienes a mí se podrá mostrar en los demás. Lucas capítulo 18 versículo 22 dice, Jesús oyendo esto les dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. ¿Sabe? Le estaba ofreciendo algo más grande. Le estaba ofreciendo algo supremamente grandioso.
cada vez que yo leo esto, entiendo más la parábola de Jesús donde dice que hay que compararle al reino de los cielos, que es como aquel hombre que encontró la perla del gran precio y vendió todo lo que tenía por caminar en Dios. Eso es lo que le está diciendo acá, eso es lo que está hablando y eso es lo que tiene. Así que el vivir en el amor es seguir el camino de Jesús. Él estuvo dispuesto a morir y a brindarte la salvación. El egoísmo jamás te dará la plenitud. El egoísmo sí, tal vez te pueda brindar momentos agradables, tal vez te pueda brindar momentos especiales, pero jamás será la llenura y la plenitud de tu vida. El amor puede causar en tu vida el deleite más grande, porque amar a Jesús, amar a Dios, es empezar a amar al prójimo, y amar al prójimo es empezar a encontrar el sentido de por qué Dios te dio la vida. Porque entonces en ese momento ya no se tratará de ti, de tus sueños, de tus anhelos, de lo que tú quieres, de lo que tú esperas. Se tratará de lo que Dios te dio para bendecir a otros, del talento, la habilidad, la capacidad que tienes para poder bendecir a otros. Así que yo oro para que esta palabra te bendiga y para que podamos vivir esa verdadera revolución del amor, y que el evangelio sea más que las actitudes religiosas que a veces tenemos, que el evangelio sea realmente una revolución de amor. Cierra tus ojos. Padre, gracias te doy, Señor, por esta palabra. Hoy, Señor, queremos adorarte, bendecirte y exaltarte y darte a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Permítenos entender que el amor, Señor, no es una ciencia complicada, que el amor es una verdad cuando te conocemos a ti y cuando vivimos en tu gracia y en tu amor. A ti te adoramos, a ti te bendecimos, a ti te exaltamos, Señor, y te damos toda la gloria, Señor. Permite que tu amor cambie nuestra vida. Permite que tu amor, Señor, nos lleve a pensar, a actuar y a vivir diferente, Señor, en lo que tú quieres, en lo que tú esperas y en lo que tú deseas, Dios. Hoy quiero hacer una revolución en mi vida. Y esa revolución, Señor, es quitar el egoísmo, quitar las cosas que no son agradables delante de ti, Señor, y poderte amar. Hoy te adoro, hoy te bendigo y te exalto, y te doy a ti toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amada iglesia, espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes, que a partir de ahora, así como ayer decidimos, así como el domingo decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón como ese Rey de nuestra vida, así como ayer decidimos tener un tabernáculo, una vida que glorifique y que exalte a Dios, donde no tengamos prebendas con Él, sino donde solamente tengamos la fe. Hoy la consigna, hoy el desafío es para que tengas una revolución de amor, para que puedas amar al estilo de Jesús. Ese es el desafío. Así que los bendecimos. Por favor, sus comentarios en el chat son muy importantes. Los estamos leyendo, estamos escuchando en lo que usted participa, cómo recibe la palabra. Así que esperamos que haya sido de bendición. No olvide sus diezmos y sus ofrendas. Traiga lo que ha apartado para el Señor a la casa del Señor, para poder suplir las necesidades que tenemos que cubrir, arriendo y las cosas que tenemos que suplir. Y mañana jueves santo, por favor, yo quiero que usted se reúna como familia. Y como familia quiero pedirle que prepare la cena del Señor. Va a tener usted la cena del Señor y vamos a compartir todo en la cena del Señor. Y espero que me mande fotos al WhatsApp. Me dicen: pastor, aquí está mi familia, estoy yo, estamos todos reunidos tomando la cena. La cena la vamos a tomar después de la palabra, porque ya le dije, la palabra está espectacular. Así que los espero, deseo en mi corazón que usted esté recibiendo esta palabra. Si usted está en Bogotá, si usted está fuera de la ciudad, si está en otro lugar, si está tomando un tiempo de descanso, donde quiera que esté, disfrute con su familia, pase un tiempo rico. Si va a salir a viajar mañana jueves, o si ya está fuera de Bogotá, que disfrute, pero siempre no olvide apartar este tiempo para el Señor con familia, ¿de acuerdo? Los bendigo, los quiero mucho y les mando un saludo muy, muy, muy fuerte y muy especial. Que tengan un resto de día muy feliz y que mañana ese puente festivo que empieza lo pueda disfrutar al lado de las personas que ama. En la noche nos conectamos. Bendiciones para todos y hablamos.